Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, se escucha. Vale. Sí, se escucha interferencia, ¿verdad? Vale, ahí se escucha. Bueno, voy a quitar el micrófono. Ay, qué calor hace hoy. ¿Se me escucha? Así estoy sin el micrófono. Estoy con el audio del móvil. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. A ver, perdón, que voy a abrir aquí porque me voy a morir de calor. Vale. Mejor ahí. Parecía que ya no hacía calor, pero sí. Vale. Bueno, pues estamos. Hola Mar, buenos días. Bueno, vamos a empezar el último día. La última sesión de la semana. A ver de qué hablamos hoy. Sí se escucha bien, ¿no? Estoy con el audio del móvil. No me gusta demasiado. Pero bueno, no queda más remedio. Vale, Mar. Gracias. Bueno, vamos a ver. Empecemos con las preguntas. ¿Está mal, buenos días, Aarón, que sea mantenido por mi esposo y me guste? Vamos a suponer que has caído bajo la creencia errónea, de nuevo, de que existe el mal objetivo y el bien objetivo, y por eso me dices eso de ¿está mal que sea mantenido por mi esposo y me guste? ¿Y qué es el mal y qué es el bien respecto de la conducta en casa? Pues lo que uno quiera. No existe en términos objetivos. Si tú estás bien y bueno, y como dices, te gusta, ¿sabes qué común a todos los trastornos mentales? Común a todos, excepto creo que son a dos, como mucho. El criterio de que aquella situación te produzca un malestar clínicamente significativo. Pero si la situación que tú vives no te produce ningún malestar, ¿por qué buscar problemas donde no los hay, Aarón? Es lo que yo te pregunto. Otra cosa es que tu situación te llevase a sentir culpabilidad. Bueno, entonces sí que tendrías algo que cambiar, quizá no, pero no es el caso. Buenos días, Noé. Buenos días, mi sobrina se queja de que no la apoyo. ¿Y quién me apoya a mí? Efectivamente. Las quejas de los demás no las vamos a poder controlar porque cada uno tiene, bueno, pues todas esas cosas en su cabeza y de nuevo, no existe la verdad absoluta, existe su verdad, su experiencia subjetiva y para ella tú no le ayudas, tú no le apoyas y es verdad.
Y para ti ella no te apoya y no te ayuda. Y es verdad también. Ninguno tiene la verdad absoluta. Tú vas a tener que ser capaz, leonesa, por tu cuenta. Tú vas a tener que ser capaz de no juzgar para no sentirte mal. Poder decir eso de entiendo que me juzgues por esto, pero yo no lo voy a hacer. Yo entiendo tu situación y por eso entiendo que tú no me apoyes a mí. Ya está, nada más. No puedes decir a los demás, apóyame o quiéreme o entiéndeme. Eso no se puede. Sobre todo porque no se consigue, básicamente. Con todo respeto, tengo... A ver. Bueno, voy leyendo, poco a poco. Tengo psicóloga en mi familia y creo que no aplica nada a su vida. Están re loco. Claro, Ragnar supongo que será un caso particular. Yo desde luego aplico en mi casa digamos, la filosofía de vida que enseño también a mis pacientes. Y con esto no me estoy refiriendo a terapia psicológica, me refiero sobre todo a la gestión emocional, a la resolución de problemas. Y no solo lo aplico yo, sino que mi hija, por ejemplo, con 8 años, muchas de esas cosas ya las hace. Pero muchas. Y muchas veces lo he contado por aquí. Es ya un hábito. Mi madre que está por aquí preguntándome si hacemos gachamiga este finde. Pues claro que sí. ¿Sabéis gachamiga lo que es? Esa comida con harina y aceite. Pues eso lo hacemos por aquí. Lo dice porque este fin de semana son las fiestas aquí en el pueblo donde vivo. ¿Por qué me afecta tanto la actitud de los demás? Porque juzgas sin saberlo. Carmen, cuando uno juzga, cuando uno critica a otro, lo que hace es decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y eso abre las puertas para que uno sienta pues una emoción de rabia cuando se rompen las expectativas, en fin, todo eso. Así que si uno aprende a no juzgar, a entender a los demás de que cada uno hace lo que hace por muchos motivos que tú no sabes, que tú no comprendes, que siempre te falta información, pues dejas de juzgar y por tanto dejas de sentirte sobrepasado por la actitud de los demás. Mira, tenemos un montón de mensajes ya. Vamos a ver. ¿Sabes por qué cuando me despierto pienso y siento como si estuviera dentro de mí todo descontrolado? Bueno, básicamente, Eric, es un síntoma de ansiedad. Es solo creer que te pasa algo grave o incluso creer que está todo descontrolado, pero solo son síntomas fisiológicos de la ansiedad. Debes aprender a controlar la ansiedad con técnicas, sobre todo cognitivas. Porque fíjate, tú tienes unos síntomas, Eric, que no sabes lo que son. Sin embargo, creer que está todo descontrolado, eso es una creencia que tú le has añadido a un síntoma fisiológico que es propio de la ansiedad, nada más. Pero fíjate qué afirmación, ¿no? Tan grave. Está todo descontrolado. Perdón, desconectado. Desconectado. Había entendido descontrolado, ¿vale? Es desconectado. Con desconectado, Eric, ¿te refieres a baja energía? ¿A fatiga? ¿Falta de voluntad? ¿A bulia? Preguntan por aquí cómo se controla el estrés, cómo se controla la ansiedad. Bueno, es algo de lo que siempre acabo hablando, porque es inevitable hablar de esto, dado que la prevalencia de la sociedad es muy grande. Me refiero a los trastornos de ansiedad. Bueno, vamos a primero definir qué, cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Lo de que te peines, ¿lo dices por mí, Conchi? Es una especie de crítica hacia mí.
¿O es que viene de otra parte? Pero no he entendido. Estrés, pensar mucho. ¿Y entonces la ansiedad? ¿Qué sería? Buenos días, mamen. Estrés, cansancio. Estrés, que estás agotado del día a día. Gracias, mamen. Y entonces la ansiedad, ¿qué sería? Porque no es lo mismo, ¿eh? Estrés y ansiedad no son lo mismo. Ansiedad, querer todo ya. Mira, muy interesante. Estrés, sobresaturarse de trabajo. Muy interesante. Ansiedad es un trastorno, Mar. Bueno, la ansiedad como emoción básica, no, perdón, como emoción básica no, como emoción secundaria, si hablamos de la emoción de ansiedad, no es un trastorno, es una emoción. Pero luego es cierto que hay trastornos de ansiedad, al igual que hay trastornos de otro tipo de emociones. Por ejemplo, el miedo es una emoción básica, normal y corriente. Pero claro, si se acaba yendo de control, acaba pues con trastornos de ansiedad, como pasa con otro tipo de emociones. Como la alegría, cuando se desborda y se convierte en euforia, puede acabar también convirtiéndose en un trastorno, que le llamamos manía. Así con muchas emociones. El asco con la fobia, con la ira puede uno acabar también con un trastorno disruptivo de la conducta, etcétera. Son emociones que en principio no son problemáticas, pero cuando están fuera de control sí son problemáticas. Bueno, pero el estrés, ¿qué es el estrés? Fijaos, el estrés se define a diferencia de la ansiedad, ¿eh? Porque es importante esta diferencia, ¿eh? El estrés es la presión externa. Estrés es como la presión externa entra en nuestro cuerpo, es decir, esto viene incluso de la física, de cómo un puente de hierro, por ejemplo, cuánta presión ejerce, pues el peso, y se le decía estrés en inglés, pero bueno, viene de ahí esa palabra que se ha traducido al castellano. Solo que en principio con los primeros investigadores en psicología del estrés empezaron a pensar que es solo eso, solo la parte de lo exterior, lo que presiona al cuerpo, como puede ser, por ejemplo, un trabajo. En un trabajo uno puede estar muy, muy estresado, pero vosotros sabéis que a pesar de tener un alto estrés laboral, no todos están estresados como tal, no todos están, digamos, bajo un patrón ansiógeno. ¿Por qué razón? Porque no solo es presión externa. El estrés lo que supone es esa presión que se acaba conjugando con todos los elementos cognitivos que uno tiene. Es decir, qué sensación de control tiene la persona sobre aquello que está viviendo. Eso va a modular mucho la respuesta de estrés que uno tenga dentro. Es decir, va a modular que uno tenga ansiedad o no la tenga. Porque la ansiedad ya es esa especie de reacción fisiológica, como pasa con el miedo, ante un estímulo que en realidad no es peligroso. Esa es la diferencia. La ansiedad sí puede llevar a un trastorno. El estrés en principio solo es algo que presiona desde fuera y no necesariamente tiene que causarnos ningún malestar. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que aprender a gestionar? Dado que el estrés no tiene por qué ser ningún problema. Pues la ansiedad. La ansiedad es el verdadero problema. La ansiedad cuando se va de control, cuando se convierte en un trastorno. ¿Por qué ocurre la ansiedad? Y controlar la parálisis del sueño. Isabel, tenemos que hablar de eso. La ansiedad se controla a través de eh, todas las herramientas cognitivas que nos van a permitir contradecir, contraponer o cambiar todos esos pensamientos catastróficos que nos llevan a pensar que nos va a pasar algo que no es probable. Uno puede tener ansiedad por un montón de cosas, Puede ser por suspender un examen, puede ser por que que a un hijo le pase algo, puede pasar por un montón de cosas. Pero siempre está iniciado por pensamientos catastróficos improbables. Así que, dado que ese suele ser el origen en la mayor parte de los casos, vamos a tener que aprender a cuestionar esos pensamientos catastróficos, a poder contradecirlos mediante pura lógica, racionalidad, reestructuración cognitiva, que es como se llama.
Si podemos cambiar esos pensamientos por otros menos catastróficos, más racionales, de tipo, bueno, pues no es probable que ahora tenga no sé qué, mi hijo ha salido muchas veces de fiesta y no le ha pasado nada, ¿por qué le va a pasar ahora? Etcétera. Y luego aparte acompañarlo de herramientas fisiológicas que nos permitan calmarnos en un momento dado, a respirar de una manera más pausada, a centrar tu atención en otra parte del cuerpo, etc. Y por último, lo que acaba de solucionar siempre el problema, que es la exposición a aquello que nos causa ansiedad. Es decir, si uno tiene un estrés alto en el trabajo, por ejemplo, puede a través de la gestión emocional de la ansiedad no llegar a sentirse desbordado. Sí, así es. Por lo tanto, el objetivo siempre va a ser la gestión emocional de la ansiedad. Con eso podría uno vivir en una situación estresante de por sí y no sobrepasarse. ¿Cuál es la clave para ser feliz? Pues no lo sé, pero yo te diría... A ver, voy a subir este poco. Yo te diría que la clave para ser feliz es, por un lado, esto que acabo de comentar, muy importante, la gestión emocional. ¿Por qué razón? Porque con malestar no se puede ser feliz. Uno que sufre mucho malestar no puede ser feliz. Así que la gestión emocional es súper importante. Otra cosa, súper importante para la felicidad, las relaciones sociales. Sabemos que una persona que tiene muchas relaciones sociales saludables, me refiero a vínculos importantes, es más feliz. Y además, el tener metas en la vida que nos hagan o que nos motiven o tengamos un motivo para seguir aquí y luchar por conseguir esos objetivos. Esas tres partes para mí es lo que más nos acerca a la felicidad. ¿Alguna pauta para el estrés postraumático? Muy sencillo, muy rápido, te lo voy a resumir, aunque podría estar una hora hablando de esto. Exposición es lo que más funciona. Para el estrés postraumático, exposición. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, nos basamos en la exposición como centro de la terapia y luego con todos los elementos que añadimos a esa exposición para hacerlo más llevadero. Pero la exposición es lo que más funciona. A ver. A mí la ansiedad me fastidió años de vida, así es. La ansiedad te va quitando las ganas de vivir y te va quitando un montón de cosas. Hasta el punto de que puede llegar a la agorafobia, que es que ya ni siquiera sales de casa y ya ni siquiera te expones a ninguna situación. Has ido evitándolas todas y llegas hasta el límite. 234 personas, Mar. Vamos subiendo, ¿eh? Madre mía. Somos muchos, Mar. Somos muchos. No habemos muchos. Jamás volveré a cometer ese error. Me dice vete a trabajar, se te quita la ansiedad y depresión, y es que lo ven muy fácil, claro, así es. Las personas que o no han pasado por una depresión, no lo entienden, son víctimas también de creencias muy férreas de su pasado, porque han sido educadas en eso. Son, entiendo, creencias, gracias Nati, creencias muy arraigadas de que el trabajador, el que trabaja mucho, es la persona válida y el que, por ejemplo, no trabaja porque tiene una depresión, es un vago. Es una mala concepción de la validez de una persona, pero son creencias, digamos, que uno establece y es difícil escapar de los prejuicios. Es muy difícil. Esta persona no ve otra salida. Esta persona determina la vida a través de esos pensamientos, de esas creencias, y no es ningún problema que los tenga, que tenga esos pensamientos. Lo que es un problema, sobre todo, es que esos pensamientos son completamente rígidos y concibe la vida solo a través de ellos. Eso sí es un error. No es verdad que las personas trabajadoras, muy trabajadoras, son válidas y las personas poco trabajadoras son muy poco válidas. No es cierto.
pero es como él lo vive. Y de nuevo, rubia, no se trata de decirle a los demás cómo tienen que tratarnos. Ojalá se pudiera, y yo siempre abogo porque uno utilice su asertividad para decir a los demás qué espera de ellos, qué quiere, cómo se siente, con las reacciones, etcétera. Pero no podemos cambiar a las personas. Vas a tener que, a pesar de sus comentarios, sobrellevar los comentarios de los demás, no juzgar. Tú te puedes enfadar con una persona que no te trata como tú esperas porque no se está ajustando a tus expectativas, que son tuyas, personales y únicas. No se pueden generalizar a la sociedad. Asimismo es lo que está pasando con él. Él te dice a ti, tú deberías trabajar y dejarte de tonterías con la depresión. Es lo que él te dice a ti, te juzga. Sin embargo, sin darte cuenta, rubia, tú estás haciendo lo mismo. Tú dices a él, no deberías tratarme así, no deberías de decirme esto. Es lo mismo de una forma un poco más velada. Y quiero que seas consciente de que eso es lo que a ti te produce malestar respecto de que él te diga esos comentarios. Es muy importante ver eso. Si lo que quieres es dejar de sentirte así con ella. Con él, perdón. Después me hacen llorar o me siento mal, es difícil de asumir como una verdad. Porque más bien es que eso que ellos hacen a ti te hace llorar y tú te sientes mal. Ellos no pueden provocarte a ti una reacción de ese estilo. Las emociones parten de aquí, de lo que uno siente y cómo lo procesa, no desde fuera, no se puede producir desde fuera. Es importante concebir eso porque es el principio de todo, de cualquier tipo de terapia psicológica. Al escucharte, de que necesito un psicólogo, he conseguido mejorar y poder tener objetivos. Eso es maravilloso. Lo de tener objetivos de verdad que está relacionado con la felicidad. Tener objetivos no necesariamente es grandes objetivos muy elevados. A veces puede ser, no sé, montar el cubo de Rubik, como le digo yo a los niños con los que trabajo en un centro. Digo, no necesariamente tiene que ser viajar por el mundo entero. Puede ser pequeños objetivos alcanzables. Pequeños objetivos que realmente sean viables. Y cuando uno consiga ese objetivo, lanzarse hacia otro y tener siempre algo a lo que aspirar. Gracias, Noé, te veo ahí muy colaborativa. Intentando echarme un cable siempre. Es verdad que el síndrome ansioso-depresivo no tiene cura, ¿no? No es verdad. La ansiedad y la depresión, aunque sean mixtas, aunque aparezca la sintomatología concomitante a la vez, sí tiene cura. Así es. La terapia cognitivo-conductual ha encontrado eficacia para este tipo de trastornos. Sí, es lo que tiene el texto. Es como muy limitado. A ver, espérate, que se me está yendo. A ver. Aún veo el modo negativo y aún me exijo más. Mm. A ver, espera. Reikin es la persona que me estaba diciendo que ha conseguido metas. Vale, 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 vale. Pero ves el modo negativo. Claro, es que las metas, los objetivos deben empujarnos para motivarnos a hacer cosas y para tener un cierto gusto por la vida en sí misma, ¿no? Pero si lo que hace una meta o un objetivo a largo plazo es precisamente empujarnos hacia abajo la motivación, hundirnos porque es demasiado inalcanzable, la hemos idealizado quizá, entonces no está funcionando. Las metas deben ser también de nuevo flexibles. Las metas deben poder modificarse, sobre todo las de corto plazo, de tal manera que siempre encontremos la fuente de motivación y no una fuente de malestar. Si una motivación o un reto, un
un objetivo es fuente de malestar, no está funcionando, o al menos no estamos trabajando de forma correcta con las metas. Más bien, las metas se están adueñando de nosotros. Las metas tienen que empujar de nosotros hacia sentirnos con la energía esa propia de la ansiedad cuando está bien enfocada, cuando está enfocada en un objetivo. ¿Cuánto dura la depresión posparto? Pues no, que yo sepa no existe un criterio temporal, aunque entiendo que será también de nuevo episódica, pero centrada en un punto concreto. Tengo que traer a una amiga mía de aquí, de donde yo vivo también, de Monóvar, que por cierto es donde tengo consulta, Monóvar y Novelda, y es especialista en esto, en depresión posparto. Tiene un canal por aquí, por Instagram, pero lo tiene un poco abandonado porque ha empezado a trabajar. Y la tengo que traer aquí un día para hablar de esto, de la depresión posparto. ¿Querríais que viniera un día? Esta chica es maravillosa. Y hablamos un poco de la depresión posparto. Venga, pues la traeré la semana que viene o la otra, a ver si consigo. ¿Tienes especialidad en grafología? ¿En grafología? Bueno, pues, a ver, grafología, pero tú te refieres con grafología a deducir, tengo que decir, lo siento por esto, deducir de forma errónea partes de la personalidad por la escritura de una persona. ¿Te refieres a eso? Porque hay una ciencia detrás de esto, pero no se basa en deducir nada de si la letra L la hace más alta o la hace más baja, o la E la hace más estirada o menos. Lo que hay sobre todo es una forma de asegurarnos de que alguien que ha escrito una nota es la misma persona que ha escrito otro trazo. Bueno, lo que podemos deducir es que es la misma persona, pero no deducir partes de su personalidad. Eso es, de nuevo, una pseudociencia no evidenciada hasta el día de hoy. Muy importante desmitificar todas estas pseudociencias, porque afirman cosas que no son. Y al menos hasta que se demuestre lo contrario tendremos que decir que no tienen evidencia. David, ¿la depresión y ansiedad, distimia, puede ser genético? Sí. Puede ser que tengas una carga genética que predispone más a tener depresión, a tener trastornos del estado de ánimo. Todos ellos, cualquiera de ellos. Y también la ansiedad. ¿Qué es lo que se hereda? Se hereda una cierta predisposición con respecto a la ansiedad. Se hereda una especie de predisposición, de sensibilidad. Es como se llama. Sensibilidad a la ansiedad. Eso se hereda de padres a hijos. Sin ninguna duda. Se hereda, como digo, la predisposición. No tiene por qué sufrir alguien una depresión ni un trastorno de ansiedad, pero tiene una mayor carga de probabilidad. Solo eso. Es decir, si los hijos aprenden herramientas para gestionarlo, no tendrán depresión. De hecho, yo diría que si unos padres, cualquiera de los dos tiene depresión, creo que deberían llevar a ni siquiera terapia a sus hijos, pero sí a un entrenamiento para la gestión emocional, porque eso les anticiparía a cualquier tipo de aparición, a cualquier tipo de desencadenante, para aprender a gestionar su tristeza o su ansiedad en un momento dado, dada la predisposición que uno hereda. Buenos días, eres el live más interesante que veo en días. Muchas gracias. Pues hago directos todos los días a las 10 de la mañana, ¿vale, Megan? Y los miércoles también hago otro a las 8. A ver, ¿qué puede ser peligroso ahora? Que me lo he perdido. A ver, eso me lo he perdido. Es que tengo tantos estímulos aquí. Ah, vale. Gracias, Susi. Saludos desde Noruega. Nos estamos haciendo internacionales. Muchas gracias por estar aquí. Por cierto, Noé, ayer
estuve investigando un poco sobre lo que nos decía nuestro amigo Carlos Malleira. ¿Te acuerdas lo de Mindfulness desde Sevilla? Enhorabuena. Bienvenida. Enhorabuena, no, bienvenida. ¿Recuerdas que decía que el mindfulness mejoraba la memoria? Yo quería investigar este tema porque no, no sabía si mejoraba la memoria o, claro, porque desde luego el mindfulness tiene muchas ventajas, tiene muchas aportaciones, pero no sé si la memoria la mejora. Bueno, pues resulta que mejora, buenos días a todos los que entráis ahora, resulta que lo que mejora no es tanto la memoria, por ejemplo, a largo plazo, ni la memoria episódica, sí mejora la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Esa memoria que reside en el área prefrontal, pero no mejora, por ejemplo, aquellas... no, porque la retención también supondría que hay una retención mayor a largo plazo que tiene que ver ya con el hipocampo. Solo mejora, y así está en la evidencia de varios estudios, aunque entiendo que esto necesita de más investigación, mejora solo la memoria que tiene que ver con el córtex prefrontal, solo con la memoria de trabajo, esa que nos permite retener, por ejemplo, pues 7 números, 10 números, lo que nos permite trabajar ahora, ¿no? Pero la memoria a largo plazo, la memoria tanto episódica como la memoria semántica, esa que ya es la que nos, a través del hipocampo, nos la traslada a áreas de la corteza más a largo plazo, más, en fin, incluso permanentes, esa no influye el mindfulness. Ni tampoco influye, por ejemplo, en la memoria, ¿recuerdas? No sé si recordarás esa memoria procedimental que tiene que ver con los ganglios basales. Esa memoria que nos permite, pues, acordarnos de cómo se conduce una bici a pesar de llevar años sin conducir, todo eso. Tampoco influye en esa memoria. Es decir, influye en la memoria que tiene que ver con la concentración. Algo, desde luego, completamente lógico, ¿no? Teniendo en cuenta cómo trabaja el mindfulness. Muy interesante. Me ha parecido muy interesante. En cualquier caso, no podemos utilizar, por tanto, el mindfulness para mejorar la memoria de alguien, porque no es eso lo que hace. Porque lo que trabaja es mejorar la concentración, el barajar los elementos que tenemos ahora mismo en mano, que es lo que hace la memoria operativa, la memoria de trabajo. Pero si alguien, por ejemplo, quiere mejorar su memoria a largo plazo, en realidad no es el mejor método, el mindfulness. Habría que utilizar otro tipo de métodos. Pero bueno, es interesante conocer esto porque quizá uno podría incluso equivocarse y proponer el mindfulness como una terapia para la memoria y no podemos ir en esa línea, ¿no? Hay que definir claramente qué es lo que estamos midiendo y para qué se utiliza cada una de las herramientas, ¿no? Sí, eso sí. David, ¿por qué las personas mayores se acuerdan más de las cosas de antes que de lo presente? Pero te refieres, Iris, sin ningún tipo de demencia ni de trastorno, ¿verdad? Las personas mayores en general. ¿Y mayores a qué nos referimos? ¿65, 70, 80 años? ¿A esa edad? Porque si hablamos de una demencia, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, si de lo que hables, Iris, si de lo que hablas es de una persona mayor, normotípica, sin ningún tipo de demencia ni trastorno, ¿por qué razón se acordaría más de lo de antes? Pues muy sencillo en realidad, más de lo que parece. Probablemente porque el ahora se ha vuelto rutinario y aburrido. Y conforme van pasando los años uno acaba idealizando el pasado, por muy rutinario y poco interesante que fuera. Se acuerda de cuando iba pues, por el campo cuando era pequeña, o cuando era pequeño, cuando iba con sus amigos, y quizá tampoco fue muy emocionante cuando lo vivió. Pero claro, vas idealizando porque tenías una alta vitalidad, porque estabas joven, y en fin, y todo eso al final pues yo creo que se idealiza en la mente y no es tanto... y mira, para eso Noé, quizá, eso te cuenta, ¿no? Claro, quizá para eso Noé sería muy interesante, para un caso así, ¿no? Una persona que está un poco melancólica de que ya no es quien era. Sería muy interesante que de tanto estar en el pasado mentalmente, idealizando y casi que regocijándose en un pasado súper ideal que seguramente no fue tal, seguramente sería muy interesante para una persona de 80 años, a través del mindfulness,
experimentar el aquí y ahora que no se está permitiendo experimentar. Porque una persona con 80 años todavía puede hacer muchas cosas en el ahora, muy interesantes, muy atractivas, y se lo está perdiendo por centrarse quizá demasiado en un pasado que ya no va a volver. Eso sería muy interesante, fíjate, ¿no? Utilizar el mindfulness para eso. Reconectar a la persona con el ahora y con aquellas cosas que todavía puede experimentar. ¿Qué te parece eso? ¿No? Pues fíjate, te recomiendo eso, Iris, que utilices el mindfulness con ella, que practiques con ella. Lo que hablas de mindfulness, ¿te refieres a prevenir la demencia dentro de lo posible? No, 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 no digo eso, Megan. Me estoy refiriendo a que una persona mayor, nos dicen de 80 años, que un poco se acuerda mucho más del pasado que del presente, pero algo completamente normal porque el presente es aburrido, es repetitivo, es rutinario y lo pasado, pues, aunque no fuera del todo emocionante, pues uno lo idealiza, claro que sí. Incluso, pues eso, la juventud, las primeras, no sé, conductas sexuales, de todo tipo de situaciones en las que la persona era vital, era muy enérgico y eso ya lo ha perdido una persona con 80 años, ¿no? Yo me refiero a que esa persona con 80 años, sin demencia y sin ningún problema, puede utilizar el mindfulness para reconectar con el ahora porque su mente está constantemente buscando el pasado ideal. Frente a eso, a estar demasiado metido en el pasado, con el mindfulness uno puede conectar con el ahora, vivir el ahora, vivir y disfrutar, no sé, de sus nietos y bisnietos, de los hobbies que pueda tener ahora y los que no conoce y pueda conocer a futuro. Todo eso podemos conseguirlo a día de hoy por mucha edad que uno tenga. Puede quizá, no sé, descubrir nuevas, desde luego no va a hacer determinadas conductas de forma física, pero hay cosas que quizá no ha hecho, no ha descubierto. Estudiar algo, leer algo, no, no lo sé, no sé qué es. Tiene que encontrarlo la persona. Minimizar los efectos de la edad con el mindfulness, no. El mindfulness no tiene esa capacidad. Y claro, por eso decía, y hablaba con Noé ayer en el directo para suscriptores, de qué dice la evidencia científica respecto del mindfulness. Y dice algunas cosas y otras no las dice, no las demuestra. Y con eso tenemos que trabajar de forma muy precavida. El mindfulness no cura nada, en sí mismo no cura nada, mejora terapias previas, eso sí, pero no podemos volvernos locos y afirmar cosas que no son, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, no mejora la edad cerebral. ¿Qué hay que mejorar la edad cerebral? Y sí lo sabemos claramente, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva me refiero a juegos de memoria, juegos de atención, todo eso mejora la edad mental de una persona, sí, porque va a conseguir ya ni siquiera mejorar, que también, sino retener esa capacidad que una persona tiene y que no tiene por qué perder si trabaja. Tenéis que tener en cuenta que la pérdida de capacidad cognitiva no es tanto por la edad, sino por las conductas asociadas a la edad. La edad nos lleva a que cada vez nos movamos menos, algo que de nuevo tiene una afección en el cerebro, y a que cada vez incluso vayamos más en automático, que nos esforcemos menos por cosas. Eso es lo que acaba produciendo un deterioro cognitivo. Con lo cual, no es tanto la edad lo que lleva a uno a ese deterioro cognitivo, sino las conductas que se asocian a esa edad, al parar. Cuando uno tiene 80 años, pero no ha dejado de moverse constantemente, no ha dejado de leer, de investigar cosas, informarse, de aprender cosas nuevas y de estimularse cognitivamente, y me refiero a memorizar cosas, hacer juegos de atención, etcétera, de percepción, de adivinanzas, de pensamiento lateral, etcétera, realmente uno no tiene por qué perder hasta muy, muy avanzado en la edad. Es decir, estimulación cognitiva. Eso sí funciona muy bien para mejorar o para, digamos, no ser, no azotarse por la vía biológica, que siempre deducimos que es algo completamente normal, y no necesariamente, ¿eh? Sí que es cierto que a ciertas edades, ya a partir de los 80 y pico años, ya el deterioro aparece, pero series de números, efectivamente, no. Que son precisamente esas cosas que miden los test de inteligencia. Gracias, Iris. A mi yaya le encanta leer, qué maravilla.
Mi abuela, por ejemplo, aprendió a leer no hace demasiado, hace poco tiempo que, claro, con lo cual ella leer una novela le es imposible, pero ella se esfuerza en aprender más y cada vez leer más cosas y en escribir sobre todo. Muy interesante que se estimula así. Ella, por ejemplo, los números de teléfono hace un esfuerzo por, por aprenderlos de memoria y de recitarlos. Poesía, se las aprende de memoria. Es decir, hace un esfuerzo consciente porque desde luego no apetece. Lo que apetece más es dejarse pasivamente al día a día y no tener que hacer ningún esfuerzo, evidentemente, pero el hacer un esfuerzo hace que su mente pues se vea protegida también. Hay métodos, bueno, perdonadme los comentarios que no conteste, siempre lo digo, ¿eh? Ya sabéis que el objetivo de este directo no es contestar todas las preguntas, es contestar a las que pueda, desde luego, y hablar de psicología, básicamente. No es hacer terapia a nadie, porque a veces ocurre que me dicen no me contestas y se enfadan conmigo como si fuera un derecho que tienen y que no cumplo, ¿no? Como si estuviera cometiendo algún delito. No es el objetivo de esto, ¿vale? Voy a hacer lo que pueda. Voy a contestar lo que pueda, como siempre digo. Me toca decirlo siempre porque de verdad hay gente que se enfada. Y no pasa nada, yo lo entiendo. Hay métodos para saber si en terapia se puede llegar al fondo de un trauma bloqueado en la infancia. Hay métodos para saber si en terapia se puede llegar al fondo. A ver, hay métodos para saber si en terapia se puede... A ver, la pregunta sería, ¿se puede llegar al fondo de un trauma bloqueado en la infancia? ¿Métodos para saberlo? Bueno, la misma terapia demostrará si es eficaz o no. Claro, si uno tiene un trauma en la infancia, experimentará síntomas. Esos síntomas le llevarán a evitar muchas situaciones, a manifestar un montón de ansiedad en lugares, etcétera, cuando algún estímulo se asocia o se parece mucho a aquello que sufrió en la infancia, ¿no? Si esto empieza a menguar y empieza a reducirse los síntomas a razón de la terapia, sabemos que funciona. Si no, no funciona. Se puede superar en totalidad la ansiedad. Hace años me dio fuerte y sentí que nunca se fue. La ansiedad que tú sentiste cuando te dio fuerte fue un ataque de ansiedad. Eso sí se puede controlar. La ansiedad en sí misma es una emoción. Las emociones no son buenas ni malas y hay que tenerlas. Mm, cuando uno siente, por ejemplo, la necesidad de estar horas y horas para acabar un trabajo, para estudiar para un examen del día siguiente, etcétera, está desde luego extrayendo la energía de la ansiedad. Por lo tanto, si hablamos de la ansiedad como una emoción ni buena ni mala, tenemos que decir que las emociones son así, no son buenas ni malas y que tenemos que aprovecharnos de su energía. Si la ansiedad te sirve para eso, es adaptativa, si no, no. Pero otra cosa es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad siempre es un problema y uno debe aprender a gestionar esa ansiedad. No es de que desaparezca, no es que nunca jamás en tu vida vuelvas a tener ansiedad, es que cuando aparezca la gestiones y dure esa ansiedad lo que tiene que durar, que dure esos segundos y ya está, y vuelvas otra vez a tu estado normal. Y eso sí se puede conseguir, ¿vale? No se trata de eliminar la ansiedad para siempre. Al igual que con la depresión, no se trata de no volver a sentir tristeza nunca jamás, sino que cuando aparezca esa tristeza, que aprendas a gestionarla. ¿Puedes explicar cuáles son las emociones primarias, secundarias? Sí, mira, muy sencillo, Sena. Las emociones primarias las llamamos primarias por una razón, y es que todas ellas tienen un patrón común de expresión facial. Que el investigador que descubrió esto, es muy interesante este estudio, ¿vale? Esta investigación, es Paul Ekman, y es muy interesante porque este hombre se fue a conocer a las tribus de Nueva Guinea, Nueva Guinea no, perdón, de Guinea Ecuatorial, bueno, fue en varios países, no importa. El caso es que fue a estudiar tribus que no tenían ningún contacto con Occidente.
¿Por qué razón? Porque pretendía con esto demostrar si todas las emociones, estas emociones que son básicas, tienen realmente el patrón común o tiene que ver con la cultura. Es decir, si uno cuando siente tristeza siempre pone esta cara de tristeza, o en otras culturas no pone esa cara y pone otra. Bueno, pues pretendiendo demostrar precisamente lo contrario, acabó demostrando que es universal, que todas las culturas del mundo tienen los mismos patrones faciales para las emociones: tristeza, alegría, miedo, asco, ira, sorpresa y desprecio. Son las 7 emociones básicas. Respecto al desprecio había una serie de dudas, ahora ya no hay dudas. Un discípulo de Eggman Matsumoto, que por cierto fue profesor mío en el máster de comportamiento no verbal y detección de mentiras, digamos, acabó de confirmar que el desprecio también es una emoción primaria, básica, con un patrón facial común. Bueno, el caso es que esas son las primarias. ¿Qué pasa con las secundarias? Que las secundarias sí tienen que ver con, la cultura. No aparecen en todas las culturas. Son la envidia, el orgullo, los celos, la vergüenza, la culpabilidad. Son emociones que son son en sí mismas, perdón, mezclas de emociones primarias. Son más complejas. Sí, finalmente sí. No, no es que estuviera como secundaria, es que había que definir exactamente qué era, ¿no? El problema para su medida, ¿no? Era que cuando se presentaba en... Sí, está muy estigmatizada la envidia y en general todas las emociones, pero no son buenas ni malas. El caso es, ¿no? Que cuando se presentaba, digamos, se intentaba a estas culturas plantear una historieta, como por ejemplo para la tristeza, la historieta de, por ejemplo, qué cara pondrías si pasara esto, esto y esto, ¿no? Y, por ejemplo, para la tristeza, una pérdida de un hijo, cosas así, ¿no? Y todos ponían más o menos la misma cara. No solo ponían la misma cara, sino que además presentabas fotos de caras con expresiones y ellos seleccionaban. Si tú perdieras un hijo, ¿qué cara crees que pondrías? Seleccionando una cara, ¿no? Y siempre todos elegían la misma, que era la de la tristeza, ¿no? Nunca se confundían con otras. Con respecto al desprecio, el problema que tenía en su investigación es que en el mundo anglosajón la definición quedaba un poco desdibujada, o al menos en el contexto anglosajón se entendía de otra forma el desprecio, a como se entendía aquí. Y claro, dado que pretendían demostrar la universalidad de esta emoción, no puede ser que allí signifique una cosa y aquí otra. Por eso también se le conoce como desdén, porque desprecio aquí se interpreta como ese hacer un feo, ese rechazar, y no es eso. Desdén o desprecio es la emoción de sentirse superior a otra persona. Y cuando se presenta bien el contexto a otra persona, cuando se plantea bien qué es lo que debe sentir esa persona, en esa investigación, ahí no hay dudas, ni en el contexto anglosajón ni en cualquier otro. Ahí siempre, cuando uno se siente superior, siempre muestra ese patrón facial. Con lo cual es universal también, se ha confirmado. Y Matsumoto ha hecho mucho por eso. Ha hecho mucho por confirmar eso. Ha seguido las investigaciones de Paul Ekman, que sigue vivo, por cierto, todavía, pero ya el hombre ya tiene muchos años. Y este es uno de sus discípulos. Es un norteamericano de origen japonés y es, bueno, uno de los mejores a día de hoy en ese sector. A ver, son -10, madre mía. A ver, ¿por dónde me he quedado? Que me lío a hablar de cosas, perdonadme porque al final, como digo, el objetivo es ese, hablar de psicología, ¿vale? Vamos a ver, la hipocondría es agotadora, me da en mí y en mi familia, y si buscas en internet es peor. Claro, porque de hecho tiene mucho que ver con eso, ¿no? La necesidad de buscar información. Sí, no, ya lo puedes anotar, sin ninguna duda, ¿eh? ¿Sabes cuál es la expresión facial del desprecio? ¿No? ¿Sabes cómo se ve una cara que siente desprecio? Una persona que siente desprecio. Tenemos que hacerlo un día. Mar me lo ha dicho muchas veces de hacer un día una, un directo solo para hablar de eso, de comportamiento no verbal. Tenemos que hacer un día eso. Y
Poneros yo caras, a ver que si identificas qué emoción es. es. Es relativamente fácil si la emoción dura mucho, pero cuando son microexpresiones es un poco más complicado. En el caso del desprecio no, curiosamente no. El desprecio tiene mucho que ver con el asco, pero no expresa lo mismo. El desprecio sería, al igual que el asco sería algo así, es decir, se eleva el labio superior y se arruga la nariz, esto, en el caso más exagerado, pero en el caso del desprecio es esta emoción unilateral. Eso demuestra a nivel facial, digo, desprecio. Que esto cuando va vinculado también a comportamientos o a manifestaciones en el cuerpo, donde levanta la cabeza además, etcétera, pues denota pues precisamente eso, desprecio, o digamos suma más todavía. Pero bueno, ya hablaremos de eso un día, ¿vale? La hipocondría es ansiedad, sí, tiene muchísimo que ver con la ansiedad, porque todos aquellos pensamientos de unas posibles enfermedades, por supuesto síntomas que quizá ni siquiera sean síntomas, sino que sea algo completamente normal en el cuerpo, eso genera ansiedad, exactamente. Karina, ¿me puedes escribir por privado? Sí. Si es para preguntarme algo complejo, no te voy a poder contestar porque me escriben muchas veces, me escriben muchas cosas. Si lo que quieres es una consulta privada, me puedes escribir por privado y te concedo una cita. O puedes, a través de la página web zorelpsicología.com, también solicitar una consulta. Pero para preguntas me tienes que preguntar aquí, ¿vale? Es una consulta privada, pues escríbeme y lo vemos, ¿vale? Lo gestionamos. Me gustaría saber si hay terapias que podrían ser basadas en trabajar afirmaciones. A ver, trabajar afirmaciones. A ver, defíneme eso. ¿Qué te refieres con trabajar afirmaciones? Verás, no. Méndez, M. Méndez, ¿te refieres a trabajar qué? Creencias, con afirmaciones, proposiciones, ¿no? Patrones mentales, ¿te refieres? Es la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, trabajaría eso también. No, Fonsi. Lo siento, pero no recomiendo libros, porque no leo libros de psicólogos que escriban para personas que no son psicólogos, solo leo libros de texto. ¿Qué opinión tienes sobre el coach? El coach, el problema que tiene es que coge de aquí y de allá información tanto interesante como no interesante, y el problema que tiene es que van a enseñarte cosas de todo tipo. Y cogen cosas de la psicología basada en la evidencia, cogen cosas del PNL que no tienen ninguna evidencia, cogen cosas de donde pues a uno le parezca porque quizá algo le ha funcionado. Pero desde luego no interesa eso. El coach, si es aplicando cosas que tienen evidencia, genial, pero es que no vamos a poder discriminar con capacidad al final, discriminar qué es lo que sí vale de lo que no. Porque es lo que pasa con el coach. Es que nos presentan información de todo tipo, cosa que no te va a pasar jamás en una carrera universitaria donde, por ejemplo, estudies psicología cognitivo-conductual, sobre todo. Y aquello que te presenten, como por ejemplo cosas que mencionan de forma colateral, como el psicoanálisis o cualquier terapia no basada en la evidencia, te lo van a decir claramente. Te van a decir claramente esto no viene de la evidencia, no hay evidencia, solo que te lo muestran como este autor opina y este autor opina aquella otra cosa. Es importante eso, ¿eh? También es cierto que el coach en sí mismo, si no se dedica a tratar trastornos mentales y se dedica, por ejemplo, al crecimiento personal, no sea quizá iatrogénico, no sea quizá peligroso. Pero en algunos casos te está dando consejos de lo que tienes que hacer, pero basándose en qué exactamente. De nuevo, en que ha funcionado a algunas personas algo que no ha sido demostrado científicamente. Sí, hago terapia online. Mari Carmen, me puedes escribir por privado o aquí tienes arriba la página web zorelpsicología.com. Ahí puedes solicitar consulta con aquellos horarios que tengo disponibles, ¿vale? Pues sí, del 78, sí, curiosamente. En el ámbito público he visto muchos psicoanalistas. Y te voy a explicar por qué razón.
Le pese a quien le pese. Te voy a explicar por qué razón. Porque de forma sistémica, la psiquiatría se ha asociado desde prácticamente sus orígenes en la parte más mental y no tanto biológica, no tanto en sus postulados más biologicistas, se ha asociado en la parte mental al psicoanálisis. Porque Freud, el mismo Freud, era médico. Los psiquiatras no son psicólogos. Los psiquiatras son médicos que se han formado en salud mental. Es decir, toda la parte biológica. Así que cuando se acercan a la psicología, habitualmente lo hacen a través del psicoanálisis. Así que en la sanidad pública hay muchos psicoanalistas. Muchos. También hay psicoanalistas que vienen de la psicología y se han especializado, por alguna razón, en psicoanálisis, que yo me pregunto ¿para qué? ¿Para qué has estudiado entonces psicología si no hace falta? Vale más la pena que te pongas una bata y abras una consulta en la esquina de tu casa y digas que eres curandero, porque ¿para qué estudiar algo en el ámbito académico para aplicar una terapia, unas técnicas que no tienen evidencia? No hace falta, de verdad. Uno de los exponentes en España del psicoanálisis es psicólogo. Sí, yo tuve una profesora de la universidad que fue la que hizo la revisión de mi TFG, sí, el trabajo de fin de grado. Ella decía que era psicoanalista. Curioso. Y yo no estuve de acuerdo jamás cuando ella hablaba de eso, pero bueno, como no era, su objetivo no era enseñarme a mí nada, sino solo ser tutora de mi trabajo, pues no tuve ningún problema con ella. Sí, el TOC tiene cura. Efectivamente, con terapia cognitivo-conductual. 56.000 likes hoy. ¿En serio, mamen? Yo es que esas cosas ni me entero, mamen. Si no me las dices tú. La enfermedad mental es real, claro. ¿Cómo que sí es real? Por supuesto que es real. ¿Cómo no enfermar mi mente con una amistad que lo mismo te adora, que te envidia y no tengo nada que me se ha cortado? ¿Cómo no enfermar mi mente con esta persona? Bueno, pues al final tienes siempre esas opciones. Vida, Isa. Dejar a la persona porque dices no me vale la pena tanto altibajo, o aprender a gestionar eso porque la vida es así. La vida está llena de altibajos. La vida a veces te da pues una de cal y una de arena, y que tú tengas la capacidad de asumir ese tipo de cosas sin juzgar, sin decir esto está mal y por qué tiene que pasarme a mí, y alimentar y retroalimentar pensamientos de ese estilo. Si eres capaz de eso, en realidad no te va a afectar que una persona sea así. Y eso porque con esta persona puedes decidir si quieres o no quieres estar, pero es que luego te vas a encontrar con personas con las cuales no vas a poder escapar tan fácil. Y vas a tener que cambiar esa perspectiva tuya y no tanto el huir. Me refiero pues a una madre, a un hijo, a un, no sé, alguien que te va a ser muy difícil escapar. Sí, Fonsi, efectivamente. Pero es que, mira, eso de la fortaleza, yo he visto pacientes que han caído en problemas precisamente por eso, Fonsi. Intentar ser muy fuerte mentalmente, sin que te cueste la salud física, es posible. Es un error, Fonsi, pensar que tiene que ver con la fortaleza. No tiene nada que ver con la fortaleza. Precisamente creer que tiene que ver con la fortaleza te va a traer muchísimos problemas mentales. ¿Por qué razón? Porque cuando caigas, porque cuando te hundas y sientas depresión o ansiedad o lo que sea, lo que te va a pasar es que vas a decir, no soy fuerte, soy débil, madre mía, no puedo más con esto porque yo debería haber podido, porque mi padre podía, etcétera. Es un error, no tiene nada que ver con la fortaleza mental, tiene que ver la salud mental con la flexibilidad. Si tú eres flexible mentalmente, te vas a poder adaptar a todo. Casi como decía Darwin, no es el que sobrevive, no es el más fuerte, como mucha gente piensa, es el que mejor se adapta, es el más flexible. De eso se trata, Fonsi, de flexibilidad, no de fortaleza. ¿Ok? Pues, Mari Carmen, o me escribes por privado aquí en el mismo TikTok, o aquí arriba tendrás en la pantalla la página web, florelpsicología.com. Florelpsicología.com, ¿vale?
Ahí me podéis contactar para una consulta online. El tema de la fortaleza de verdad es un problema, ¿eh? Y he visto personas, sobre todo hombres, que han sido regidos toda su vida por precisamente esas creencias de que hay que ser fuertes, hay que ser fuertes, y cuando de repente uno cae y tiene un problema psicológico, dice, ah, pues no soy tan fuerte como yo me pensaba. Qué gran problema. Es que no se trata de fortaleza. Pero si uno es flexible, asume que los demás a veces nos van a fallar, que los demás a veces nos van a faltar al respeto, que las cosas no tienen por qué ser como tú esperas que sean, etc. Entonces no nos van a golpear de esa manera. Y bueno, chicos y chicas, me voy a marchar. Ya hemos terminado la semana. Ha sido un placer como siempre y el lunes pues un poquito más de psicología, como siempre. Lunes a las 10 y ya pues toda la semana. Gracias, Nati. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos el lunes de eso, ¿vale? No sé. Me despido. Adiós. Buen fin de Noé. Vamos a descansar un poquito y a desconectar. Aunque me quedan todavía unas cuantas consultas. Pero bueno, con ganas además. Bueno, chao. Adiós, adiós. Gracias a todos. De acuerdo, pues escríbeme por privado si quieres. Conexión clara. O si no, la página web, lo que queráis. Me escribís de una manera o de otra, ¿ok? Adiós, adiós.